estamos aquí, escuchar la voz de Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios porque ya la semana nos permitió trabajar, ir a la escuela, hacer las actividades del día y vamos a enfocarnos, hermanos, el día de hoy a escuchar la voz de Dios. Si traemos ahí el celular, vamos a ponerlo en silencio, vamos a apagarlo si es necesario, quitar los datos, pero vamos a tratar de no distraernos. Estamos en la casa de Dios y la presencia de Dios está aquí, amén. Dije, la presencia de Dios está aquí, hermanos, amén. Y es por eso que tenemos que guardar una reverencia hacia Él. Hace un momento decía la clase nuestro maestro que si tú vas a una iglesia católica, ahí tú entras y entran en silencio todos. A mí me ha tocado viajar algunas veces y visitando ahí pueblos, he tenido la curiosidad y he entrado ahí y ves ahí a la persona que entra en silencio, el viejito, y se sienta ahí, quita el sombrero y está ahí respetando, ¿sí? Ahora bien, ante una imagen, algo ahí que no está vivo, que no se ve, y si nosotros estamos ante Dios, hermanos, con mayor razón, ¿no? Tenemos que comportarnos, tener un respeto hacia la casa de Dios porque Dios está aquí, hermanos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Acabamos de leer un pasaje en el libro de Isaías 53, pero la predicación no se va a enfocar en este pasaje. Ahorita les voy a decir a cuál vayamos, pero antes de esto yo quería que iniciáramos con esta parte de aquí. Dice aquí, versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos a nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué leer este pasaje, hermanos? ¿Por qué leer esta porción de la palabra de Dios? Porque antes de que entremos al mensaje, a lo que vamos a ir, quiero que recordemos por qué estamos aquí. Quiero que recordemos, que venga a nuestra memoria el por qué estamos aquí. El quién hizo todo para que nosotros estuviéramos aquí. No para que estuviéramos fuera, lejos, sino para que estuviéramos aquí. Que todo lo que tengo, la familia que yo tengo, todo lo que yo puedo tener, que es lo más importante, que es mi hogar. Alguien dio su vida, se entregó en la cruz del Calvario, para que nosotros en algún momento de nuestras vidas pudiésemos ver esa cruz, decidir rendirnos a Jesucristo y hoy en día estar aquí. Es por eso, hermanos, que decidí que pudiésemos leer esta parte. Pero vamos al libro de Jueces, hermano. Libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Rápidamente, libro de Jueces, capítulo 2. Y no olvidemos, hermanos, por quién estamos aquí, quién ha hecho todo por nosotros, para que podamos tener una paz. Decía este hermoso himno, su sangre pura. Amén. Fue una sangre pura que fue derramada. No fue cualquier tipo de sangre. Fue realmente una sangre pura, una sangre de la realeza celestial. Amén, hermanos. Muy bien. Libro de Jueces, capítulo 2, hermanos. Estaba escuchando entre semana, venía manejando y escuché un comercial que decía, en los próximos 100 años habrá otra generación, otra humanidad habitando este planeta. Y yo me quedé escuchando y dije, 100 años, bueno, yo tengo 39, no, pues ya no voy a estar, no creo. Si ahorita ya me duele todo, dije, no creo. Y luego, y me fui así, bueno, dije, Valentina tiene 9 años, 109, no creo que ya no va a estar aquí. Bueno, me fui más atrás. Lía tiene 3 años y dije, no, 103 años difícilmente va a estar aquí. Por lo general vemos que la edad del ser humano y la Biblia nos marca que 70 años, 80 años. Y luego me ponía a pensar bueno, ahorita lo que les dije solamente son mis hijas, ¿sí?
Y luego me fui y me trasladé y dije, bueno, hermano Misael tiene, no sé, 30 y algo, si no me equivoco, no menos, ¿verdad? 15 años. Bueno, ya a la edad de 115 no creo. Y es verdad, dentro de 100 años tal vez ya no va a estar aquí en la generación todo lo que nosotros conocemos y va a haber alguien más. Entonces, orando a Dios y viendo la palabra de Dios, vino a mí el libro de los Jueces, capítulo 2, esta palabra, versículo 7, por favor, ahí. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visitado todas las grandes obras de Jehová que habían hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Fíjese el versículo 10, hermanos. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a la ira de Jehová. Hermanos, me llama mucho la atención el versículo número 10, donde dice que se levantó después otra generación que no conocía a Jehová. Y en esta mañana quiero compartirles la generación que no conoce a Dios. Y me preguntaba yo y decía, bueno, ¿mi generación realmente conoce a Dios? ¿Mi generación realmente está conociendo a ese Dios? ¿La generación de mi generación va a conocer a Dios? ¿O qué va a pasar? ¿Sí? El pueblo de Israel dice que aquella generación que se levantó ya no conocía de Jehová. Amén. Vamos a orar en esta mañana y que Dios nos guíe y que entremos en su palabra. Dios bendito, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Padre Santo. Tú nos traes con bien a este lugar, nos permite hacer las actividades de la semana y el día de hoy estar reunidos. Ahora te rogamos, Padre Santo, que llames a nuestros corazones, que podamos, mi Dios, entender que tú tienes un plan perfecto para nosotros y que tú nos has amado desde antes de la fundación de este mundo. Toca nuestros corazones, toca los corazones de quien nos visita, de quien está en esta mañana por primera vez, tal vez en la iglesia, que puedan escuchar tu voz, mi Dios, y nosotros también podamos escuchar tu voz. Te agradecemos por todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es impresionante el cómo una generación ya no conocía de Dios, ya no escuchaban, ya no sabían de lo que Dios había hecho, ¿sí? Y yo me quedaba pensando, meditaba este pasaje de la palabra de Dios y venía a mi memoria tantos casos que yo he conocido de generaciones que se han perdido con el paso del tiempo. Si usted, hermanos, no ha abierto los ojos, déjeme decirle que hoy en día Satanás está trabajando fuertemente para que la generación que vive hoy en día entre nosotros se pueda perder más y aún más. Si usted por ahí conoce, platica, escucha ahí a los niños, te das cuenta que ellos, dentro de ellos, ya no hay un diálogo de ciertas caricaturas, de ciertas diversiones que se hacía. Ya entre ellos, niños de 10 años, de 8 años, ya en ellos hay una perversidad en la cual hablan de mujeres, en la cual hablan de sexo, en la cual hablan. Ay, hermano, pues ¿dónde has visto eso? En lo que hay en el mundo. Y si usted no me cree, usted puede ver este celular, entrar a una red social y se puede dar cuenta de todo lo que Satanás está tratando de influir para que esta generación se pierda aún más. Anteriormente tenías que buscar lugares para ir a encontrar el pecado. Ibas allá a los lugares donde se les denominaba la zona rosa y todo eso, y muchos de los hermanos más adultos que están aquí saben de qué es lo que estoy hablando. Hoy en día ya no requieres ir tan solo, simplemente agarrar tu aparato y ver realmente lo que hay ahí. La pornografía, todas las peleas, malas palabras, todo lo puedes encontrar aquí. Y Satanás está trabajando fuertemente para que la generación de hoy en día
decida si yo voy a ser hombre o si yo voy a ser mujer. Para que la generación de hoy en día pueda decidir si yo realmente me quiero casar o quiero solamente vivir en unión libre. Pensamientos completamente satánicos, demoníacos, porque es diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Pero la pregunta, hermanos, todavía iba más allá y decía yo, bueno, pues es la generación que no conoce a Cristo, es la generación que está afuera, es la generación tal vez de hogares disfuncionales, tal vez, y empezaba yo mi mente también a ver todo esto, ¿no? Pero luego comencé a ver aquí adentro, en nuestra iglesia, en el cristianismo, en lo que somos nosotros. Y lamentablemente, hermanos, me di cuenta que en algunas cosas no estamos muy alejados de lo que el mundo hace, de lo que el mundo hay. ¿Cómo, hermano Arturo? ¿Cómo es eso? Sí, hermanos, lamentablemente nosotros que conocemos a Dios, decimos que somos cristianos. Durante toda la semana nos podemos comportar, hablar, actuar y pensar como alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Pero Él no lo tiene, Él lo sabe. Si tú ahorita vas y le dices, buenos días, te quiero compartir el Evangelio. Oye, mira, Dios dice que somos pecadores. ¿Cómo que pecado? ¿Qué es eso? Y a lo mejor a su mente traen los pecados capitales, ¿no? Pero ¿cómo que pecado? Si tú le dices a alguien que el decir una maldición es pecado, ellos no lo van a entender. En cambio, hermanos, nosotros sí sabemos qué es el pecado, ¿no? Esta generación dice que se levantó y que ya no conocía de Jehová. Es difícil, hermanos, es muy duro ver cómo esta generación que había visto, bueno, ellos no, sino sus padres habían visto las grandes obras que Dios había hecho en ellos. Ellos ya no creían en ese Dios, ya no creían. Y la pregunta que me hacía yo es, ¿quién falló? ¿Fallaron los padres al no enseñarles? ¿Al no estar ahí con ellos, enseñarles la palabra de Dios? ¿Fallaron los padres al no llevarlos a poder estar ahí y buscar de Dios? ¿Quién falló? ¿O fallaron los hijos? Que tal vez sí hubo esto en los padres, pero los hijos decidieron ya no seguir, no escuchar, sino irse tras los dioses falsos. ¿Quién falló? Y es la pregunta que resonaba en mi mente, pero algo yo sí sé, hermanos, que Dios no falló. Dios no falló. Dios seguía ahí fiel, Dios seguía ahí firme, tratando de hacer con ellos lo que Él desde un principio les había prometido. Pero ¿quién falló? ¿Por qué? Y venía a mi mente tantos casos de tantos cristianos que han estado aquí en la iglesia, de niños, jovencitos, después crecen y se apartan de Dios. ¿Quién falló? ¿Falló la iglesia? La iglesia, porque en la iglesia tal vez nunca les prohibimos el pecado, les predicamos en contra del pecado, porque tal vez les solopamos el pecado. ¿Quién falló? Y este pueblo, dice el versículo, que se inclinó, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel, y que hicieron lo malo delante de Jehová, y sirvieron a los Baales. Los Baales eran todos los dioses falsos que había. Y si hay algo que a Dios le duele, es que nosotros vayamos tras otros dioses. Y no quiere decir que yo vaya y me incline ante una imagen, sino todo aquello que toma primeramente el lugar de Dios, eso se vuelve un Dios para mí. Pero ¿cómo se encuentra la generación de hoy en día, hermanos? ¿Cómo se encuentra tu generación? Mi generación. Y voy un poquito más allá, hermanos. ¿Cómo se encuentran tus hijos, tus nietos, tus hijas, tus nietas? ¿Cómo se encuentran hoy en día? ¿Cómo está tu generación? ¿Los ves aquí? ¿Están afuera en el mundo? Y si es así, ¿por qué? ¿Están en peligro de realmente de no conocer al Dios verdadero? Miren, hermanos, y no me van a dejar mentir los que nos ha tocado ir al tutelar de menores. Jóvenes de 13 años, 14, 15, por ahí más o menos. Y llegamos ahí y empezamos con ellos. Y un corito, sí, y empezamos a cantar un corito, ¿no? Y te sorprende
estarían aquí. Pero ¿en qué parte de la línea del tiempo, en qué momento se desviaron tanto que no pudieron verlos, sus padres, quienes estaban ahí al frente de ellos, que ahora ya son asesinos, violadores, ladrones, etcétera, etcétera, que ahora están en una condena esperando que crucen los 18 años y a ver si por la edad los dejan libres o tienen que ir al penal, donde ahí difícilmente les van a hablar del amor de Dios, donde ahí se pierden todavía aún más. Y te pones a pensar, ¿quién falló? ¿Por qué se desvió esa generación? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? Hoy en día ves una red social que agarraron a alguien con droga, alguien asesinó, muy jovencitos, que asesinaron a alguien de 12 años ahí, que llegaron. Y lo primero que la gente dice, ¿sabes qué? La gente le echa la culpa al gobierno. La gente le echa la culpa a las instituciones educativas, al sistema. La gente le empieza a echar la culpa y ve los comentarios ahí. Pero ¿por qué no voltea y decimos, oye, esa es mi culpa, es mi responsabilidad como padre, son mis hijos, no son de la escuela, del gobierno? Y lamentablemente, hermanos, nosotros a veces, como cristianos, queremos echar la culpa al gobierno y decir que ellos le están enseñando. Miren, hermanos, Satanás está haciendo todos los medios por donde entrar. A principios del año pasado había mucho tema, mucha discusión. ¿Por qué? Porque los libros de la escuela ahora tenían que tener información de igualdad de género, de, ¿cómo se le llama el otro? Se me fue el nombre, de que no puedes decir hombre o mujer. Y venían ahí, ¿sí? Y están trabajando fuertemente para que suceda. Y nosotros como iglesia de Dios, que sabemos y conocemos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera podemos llegar a un servicio temprano, hermanos, lamentablemente. Y eso es lo que estamos enseñando a otra generación, a llegar tarde, que esto no es importante. Hermano, pero es que no les digo eso. Pues con los hechos decimos lo contrario. Hermanos, ahora bien, llegas tarde a tu trabajo, toda la semana, llegas tarde con tus hijas a la escuela, o corres, vas ahí. Digo, aquí tenemos maestros y que ven cómo los padres llegan corriendo y están a tiempo y todo, y yo en el trabajo y todos. ¿Y por qué hay que despreciar, hermanos, lo más importante? ¿Por qué llegar tarde? ¿Por qué no presentarnos? ¿Por qué llevar un cristianismo tan mediocre, mis hermanos? Tan indiferente. Si es lo más importante, hermanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Mi generación va a hacer lo mismo. Papá así me enseñó. Miren, hermanos, no crean que uno venga así, es porque ya de grande lo aprendí. A mí me enseñaron venir a la casa de Dios como debe ser, no con mis playeras, con imágenes, en tenis, desfajado. A mí me enseñaron que yo vengo a la casa de Dios, tengo que venir presentable, porque vengo a adorar a Dios. No solamente importa lo de adentro, también lo de afuera. Y alguien luchó por eso. Alguien derramó lágrimas por eso. Alguien dobló rodillas por eso, que fue mi madre. Porque en un tiempo mi padre, él no era cristiano. Después él se convierte al cristianismo y él apoyó y él se sumó a la causa. Pero hermanos, ¿cómo queremos que nuestra generación no se pierda? ¿Cómo queremos que nuestra generación sirva a Dios si ni siquiera podemos llegar a la iglesia? Ni siquiera oramos en toda la semana. No me contestes, pero pregúntate, en esa semana, ¿cuántas veces pudiste orar con tu hijo, con tu hija? ¿Cuántas veces pudiste leer la palabra de Dios? Nos sentamos a ver una película, una serie. Ahí sí podemos sentarnos todos, como familia. Nos podemos sentar a ver un partido de fútbol. Pero a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. ¿Por qué despreciar la palabra de Dios, hermanos? Y más con mi familia. ¿Qué le decía a Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, al pueblo? Que les enseñarás la palabra de Dios, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, en todo momento. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón es tendencioso al mal. Y
Y si yo no tengo la palabra de Dios, me voy a desviar todavía más. Porque yo en toda la semana yo no escucho de Dios. Yo en toda la semana yo puedo estar escuchando, viendo novelas, viendo series, escuchando cosas que no me edifican. Y mis hijos toda la semana están escuchando y borbaneando a los amigos de la escuela, ahí de todo, de todo. Pero nunca hay esa contraparte que es la palabra de Dios. Y solamente ellos vienen a escucharlo aquí unas horas. Y queremos que nuestros hijos sean unos buenos cristianos. Y luego después nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué mis hijos ahora ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué mis hijos ahora están ahí tomando, fumando? ¿Por qué ahora se han casado con alguien que no es cristiano y que ahora ya no quiere venir a la iglesia? Es para reflexionar, hermanos, todo esto. El pueblo de Israel muchas veces se desvió y llegaban a mujeres que no eran del pueblo de Israel y los desviaban. No solamente ellos, vemos grandes hombres. Salomón fue uno de ellos que se desvió. ¿Y Salomón de quién fue hijo, hermanos? De David. Y David fue un gran hombre de Dios, lo describe aquí. Entonces, ¿quién falló? ¿David o Salomón? ¿O nunca se le enseñó bien? Hermanos, Satanás no está jugando al cristianismo. Él no juega. Él viene con todo. Se leía que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, matar, hurtar y destruir. Todos estos jóvenes que aquí vemos, probablemente algunos de ellos dicen, es que yo no quiero iglesia. Y a lo mejor, hermanos, tú ya te topaste con eso. Ya lo encontraste. Yo le digo en la mañana a Lía, vamos a la iglesia, me dice, no quiero ir. No, 3 años, hermano, 3 años y ya no quiere venir a la iglesia. En la clase, veo que los niños salen con estrellitas y ella no sale con estrellitas. Y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene? Y ella me porté mal. Y a lo mejor nos puede dar risa ahorita, pero si yo no empiezo a trabajar en el corazón de ella, que Dios trabaje en el corazón de ella, a doblar rodilla por ella, a enseñarle, Satanás va a trabajar en ella y lo va a hacer. Es por eso, hermanos, que los sábados les digo, vámonos, vamos a evangelizar. Y ahí van las niñas, ahí. Y las hermanas que han ido con ella les tocan ver que están aprendiendo a dar un folletito, a decirle, Cristo te ama, buenos días, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que se debe hacer con ellos, enseñarles. Si no, Satanás les va a enseñar a otras cosas. Yo recuerdo, hermanos, cuando mi papá no era cristiano, digo, y aquí él está presente. Él estaba muy chico y mi hermana también ahora. Y él nos mandaba por las caguamas. Bueno, ve por qué le dijo el Señor desde el culto que vaya por las caguamas, ¿sí? Él no era cristiano, él no tenía Cristo en su corazón. ¿Sí? Y mi mamá le decía, no, tú no estás bien. Y él nos mandaba y todo. Y ya después nos empezó a crecer un poquito más. No, pero no está bien. No, pues no está bien. Y órale, vámonos. Y hasta nos surtía, ¿no? Pero después de eso, hermanos, cuando él se convirtió, él nos enseñó cómo se dejaba todo eso, todo lo que él había vivido ese mundo. Y ahora nos enseñó a traer la Biblia y a compartir y a hablar y estar ahí, hermanos. Pero, hermanos, si yo no le enseño esto a mis hijos, si no le enseñas tú a esos hijos, Satanás los va a arrastrar, el mundo los va a arrastrar. ¿Y qué pasa, hermanos? Trabajo todos tenemos. Y dice la Biblia que como hombres tenemos que proveer. Y que si no proveemos a nuestro hogar somos peor que un incrédulo. Pero hay que poner un orden, hermanos. Tenemos que poner un orden. El tiempo extra siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. El que tu jefe te diga, oye, quédate un poquito más, ayúdame, etcétera, siempre va a estar presente. Pero lo primero debe ser Dios. Lo primero debe ser nuestra familia. Nuestra familia, ¿dónde debe estar? Aquí en la casa de Dios. No en las fiestas del mundo, no en los parques, cuando aquí hay actividad. No, hermanos, no. Para algunos de ustedes tal vez esto va a ser exagerado. ¿Está bien? Está bien, pero no es mío, es de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Para otros realmente vamos a salir retados, vamos a entender y vamos a decir, yo no quiero que mi generación se pierda. Yo no quiero que mis hijos estén en el mundo. Porque después de esto, hermanos, créanme, hay lágrimas. Hay lágrimas, hermanos. A mí me ha tocado por muchos años ver hermanas así, viejitas, ya grandes. Hermano, iglesia, oren por mi hijo. Oren por mi hijo.
ya no quieren venir a la iglesia. Ellos ya se perdieron, ya están allá. Y los ves después, vas y los visitas y los ves ya en otra condición, muy triste, cuando aquí estaban aquí en la casa de Dios. Dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Amén, hermanos. Así es nuestra condición humana. Ahora bien, hermanos, fíjense, ahí en Timoteo, Pablo le decía, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo era de un padre griego, no habla más la Biblia en ese aspecto, pero sí nos habla de un testimonio de alguien que trabajó con él, con Timoteo, su madre, su abuela. Y yo te quiero decir, hermana, tú que estás en esta tarde ya casi, que tu esposo no es cristiano, que tu esposo no quiere nada con Dios, tú sé fiel, tú mantente firme, trae a tus hijos a la iglesia, ora con ellos, lee la palabra de Dios. Mira, hermanos, que yo soy un ejemplo de una mujer que por muchos años luchó porque su generación no se perdiera. Luchó contra todo, luchó contra un marido que venía, le decía fuera de la iglesia, salte, vámonos para la casa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dio permiso? Alguien que le decía, no, Arturo, voy a ir a la femenil, voy a ver una reunión, no te voy a dejar ir, no vas a ir. Y por testimonio mi padre nos platica que él solamente lo hacía por no dejarlo de ir. Pero ella luchó, ella doblaba rodilla, ella trabajaba en la obra de Dios, ella estaba ahí para que sus hijos no se perdieran, para que nosotros no nos fuéramos al mal, al pecado. Crecí en una colonia, hermanos, allá arriba en el cerro donde hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo, hay mucha prostitución, hay tantas cosas malas. Vengo de familia que es descendencia de alcohólicos, drogadictos. Pero alguien ahí decidió, dijo, yo creo en tus promesas, Dios, porque dices tú que si yo creo en ti, yo voy a creer en ti y sé que mi casa va a ser salva. Y ella se aferró a eso, hermanos. Lucha, hermana, peléalo, da la buena batalla por tus hijos. No te desanimes. Tarde que temprano Dios va a doblar el corazón de ese hombre, tarde que temprano Dios va a doblar el corazón de esa mujer, si tú eres alguien que tú vienes solo, pero pelea por otra generación, que ellos no se aparten. Va a llegar una edad, hermano, en que los hijos ya te dicen, yo ya no quiero iglesia. Y hazle como quieres. Ya tu hijo de 2 metros y tú de 1,70. ¿Cómo va a hacerlo? Oremos para que cada uno de los jóvenes que están aquí, realmente estén aquí, su corazón. Y no porque digan, pues voy a ir nomás porque mi papá me dice. Joven, dale gracias a Dios que tus padres te traen. Dale gracias a Dios que tus padres te traen. Es bien difícil cuando tu papá y tu mamá no son cristianos y tú tienes que venir a la iglesia y te nace venir. No digo que es imposible, pero es más complicado. Porque si no te levantas, no te dicen nada. Si no lees tu Biblia, no te dicen nada. En cambio, jóvenes, ustedes que tienen aquí a sus padres y los traen, dale gracias a Dios. Mire que yo con Frida, cuando oramos en la noche, cuando yo a veces ando bien cansado y ya no, por X cuestión, no se me está pasando que vamos a orar. Y Frida, vamos a dormirnos ya, papá, tenemos que orar. Y para los que ustedes conocen a mi hija Frida, ella es muy inteligente, habla todo. Y si yo no le enseño esto, el mundo le va a enseñar otras cosas a ella. Y lo va a captar todo. ¿Sí? En cambio, hermanos, a Timoteo fue enseñado por su madre, por su abuela. Hey, abuelos, demos buenos ejemplos a sus nietos. No les pongan canciones del mundo. No les digan, no corrijas a tu hijo. No le quites la autoridad a sus padres. Porque a veces los abuelos tienden ahí a consentir demasiado al hijo, al nieto, perdón, a la nieta. No, abuelos, enséñales, sí, que ellos vivan en la misma línea, que los niños después no cuestionen de que, oye, ¿por qué mi abuelo o mi abuela, ella, sí nos permiten hacer todo lo que nosotros queremos y porque usted no nos dice nada? Usted sí nos dice, nos prohíben. Los niños así lo ven. No, hermano,
trabaja, ora por tus nietos, ora por tus hijos. ¿Ya casados dejan de ser tus hijos? ¿Ya casados dejan de ser tus hijos? Casados, hermanos, tenemos más problemas, muchos más. Yo como quisiera que mi madre viviera, hermanos, porque yo sé que ella día y noche estaría orando por mí. Yo lo sé que sí. Ella me estaría diciendo, animando con mi situación de Valentina. Pero Dios decidió llevarla. Así es esto. Pero doy gracias a Dios porque ella tiene a sus abuelos de parte de mi esposa. Están ellos, están mis suegros. Oran por mi hija, mi matrimonio. Tengo a mi padre también que aún vive. Pero hermanos, cuando hay alguien que ya no está aquí, que era el testimonio, que oraban, que leían, te daban unos consejos, te enseñaban, te exhortaban, le extrañas tanto, porque sabías que en esa persona podías encontrar un consejo sabio, una oración, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo como un pueblo de Dios unido? Si ni siquiera podemos llegar temprano a la iglesia, no venimos los jueves, no estamos los sábados. ¿Qué está pasando, hermanos? Decimos, porque para mí el vivir es Cristo. Mentira. Mentira. ¿Por qué no vives para Cristo? Vives para ti, para tus deleites, para trabajar para el mundo, para entregar todo lo que hay ahí. Pero es mentira que para mí vivir es Cristo. Si realmente así fuera, hermanos, Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si realmente para ti vivir es Cristo, estuvieras aquí ganando almas. Dios nos dice que leamos la palabra, que oremos. Si realmente eso fuera, que para mí vivir es Cristo, estuviéramos aquí los jóvenes de oración, intercediendo por nuestras familias, intercediendo por lo que hay afuera. A mí me da mucha tristeza ver cuando yo veo que hay un matrimonio aquí en la iglesia, ambos cristianos, que de repente ves llegar solo al varón y a la esposa después, o viceversa, ves solo llegar a la hermana y el marido después. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué esa diferencia, esa falta de autoridad, esa falta de sometimiento? ¿Por qué? Los hijos ven eso. Recordemos esto, hermanos, nuestros hijos ven lo que hacemos, lo que decimos. Yo ahorita puedo decir algunas cosas y mis hijas, ellas decir, no es cierto, papá. Hermano, tus hijos van creciendo. Tú puedes decir aquí que, hermano, Dios le bendiga y amén, hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén, sí, hermano. Y en la casa maldiciendo, tratando a tu esposa o viceversa a tu esposa de lo peor. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Hipocresía. Delante de Dios se le llama hipocresía. O sea, que yo tengo otra cara que no soy realmente. Y los hijos lo ven. Y sabes qué, hermano, muchos hijos se han perdido por eso. A ver, hermano, ¿de qué sirve que yo vaya, hermano? ¿De qué sirve que yo vaya, pastor? Si al final del día, mire, llego aquí y mi papá le maldice a mi mamá. Llego aquí y mi mamá le dice, pues si tú quieres, tú lava tu ropa. Y de qué sí, y etcétera. Y ellos te dicen todo lo que ven. Los hijos lo ven, hermanos. Los hijos ven el testimonio que nosotros tenemos. Pero aquí, Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo está? Mucho gusto, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Cuando en la casa entre semana no puedo ni leer siquiera la Biblia, hermanos. Hermanos, es para que reflexionemos todo esto. Es para que reflexionemos y meditemos en nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo. Dios no solamente es Dios de domingo, en la mañana o en la tarde, porque también yo a veces ya no vengo en la tarde, o solamente vengo en la mañana, ya es mucho. ¿Para qué, hermano Caleb? ¿Para qué tantos servicios? Hermanos, eso yo lo he visto, pero a unas cuadras acá abajo. Voy solamente a la misa,
un ratito, va rápido, escuchas lo que dicen que sí, te sales y vámonos a seguirle otra vez, a seguirle dándole placer a la carne. Hermanos, este pueblo de Israel se levantó otra generación que no creía, que ya no tuvo temor de Dios, que ya no escuchó la voz de Dios, que tal vez ellos ya no escuchaban lo que Dios había hecho en aquel tiempo, que tal vez ellos ya no tenían el liderazgo, no lo sé, hermanos, algo pasó, pero alguien falló. Y ¿sabes qué, hermanos? Tenemos que orar porque nosotros no estamos exentos de que nuestra generación se pueda perder. Hay iglesias que se han cerrado. Hay iglesias que se han cerrado. Ay, hermano Arturo, es que dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas y empezamos. Es verdad. Mas no dice que no va a prevalecer contra una iglesia en específico. Hay iglesias que se han cerrado. Generaciones que se han perdido por completo. Cristianos que estaban aquí y ahora ya no están. El año pasado había aquí gente sentada, hermanos. Gente que estaba aquí sirviendo a Dios. Gente que estaba aquí, que pasaba tal vez a recoger la ofrenda, que tal vez estaba dando sus diezmos, que tal vez estaban tocando un piano, tal vez estaban predicando, tal vez estaban aquí y ahora ya no están. Porque no se mantuvieron firmes. Porque no estuvieron luchando, hermanos. El cristianismo, hermanos, es una constante lucha. Luchar contra la carne. Luchar contra la carne. Porque así es esto, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que primero que nada resistir al diablo y irá de vosotros. Que la victoria ya la tenemos. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él derrotó todo ahí, hermanos. Él derrotó todo ahí. Y si no lo cree, hermano, vaya a la palabra de Dios y véalo ahí. Ya tienes la victoria. Pero ahora depende de ti. Que esa estafeta, eso que tú un día creíste, lo puedas pasar a la siguiente generación. Puedas tomar a tu generación y decirle, hija mía, vamos a leer la palabra de Dios. Hija mía, ven, vamos a orar. Hija mía, ven, vamos a compartir el evangelio. Ahora depende de nosotros. Cuando mi padre no era cristiano, él me enseñaba cómo maldecir. Él me decía, mira, cuando un niño te diga esto, tú, así, pum. Los hombres no lloran, me decía. Después cuando él se convirtió al cristianismo, me enseñó que realmente los hijos de Dios sí lloran. Derramamos lágrimas por lo que amamos. ¿Qué es lo que más amas, hermano, en esta vida? Tu trabajo. Le invertimos más de 10 horas al trabajo. Tu negocio. Lo que tú haces. ¿Qué es más lo que más amas? Tus series de televisión. Tus telenovelas. ¿Qué es lo que más amas en este mundo, hermanos? Un equipo de fútbol. Oh, hermanos, créanme que si yo estuviera entregado a Dios como estaba entregado a un equipo de fútbol, cuando yo estaba ya bien metido, hasta mi vida daría por Cristo. Porque yo eso hacía, yo daba mi vida por los Tigres. Me andaba ya agarrando a golpes, casi al punto de ir al penal por andar matando a una persona. Imagínense, hermano, lo que uno se metía. Pero gracias a Dios que siempre hubo alguien que estuvo orando por un servidor. Alguien que trataba de estorbarle el pecado. Estorba el pecado de tus hijos. Estórbalo. No importa que se enoje en ese momento. No importa que se pueda a incomodar contigo. Pero estórbale. Ruega por tu generación. Suplica a Dios por ellos. Para que no se pierda. Ruega, hermano. Roguemos por nuestras generaciones. Yo veo al bebé del hermano Misael, bien pequeño, bien bonito y todo. Pero si los hermanos no le enseñan acerca de Dios, ese niño puede crecer y se puede desviar. Y es lo más hermoso que tenemos nuestros hijos. Los hijos de Aarón, dice la Biblia que se desviaron, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Aarón, su sacerdote. Los hijos de Elí, dice que eran perversos los hijos de Elí. Elí, alguien que ministraba, alguien que estaba ahí, los hijos se desviaron. Profeta Samuel, dice ahí la Biblia que el profeta Samuel, que sus hijos también se desviaron.
Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se perdieron. Los hijos de Manasés, el hijo del rey Ezequías, también se perdió. Edificaron altares para Baal. Y te estoy hablando de padres que ellos fueron personas que estuvieron delante de Dios con un puesto. Pero ¿quién falló? ¿Los padres? ¿Los hijos? A veces, hermanos, con nuestro ejemplo no es solamente suficiente. Yo creía que solamente con darle el ejemplo a mi hija era suficiente, mis hijas. Pero orar por ella, interceder por ella, pedirle a Dios. El estar aquí en la casa de Dios, para ella es algo de gran ejemplo. Tenemos que enseñarles, hermanos, a nuestros hijos, a que ellos realmente conozcan el Evangelio. Tú conoces a tus hijos, sabes cómo actúan, saben cómo están. Jóvenes, ustedes se conocen. Si te puedes analizar, realmente puedes decir, afirmar que tus hijos realmente son salvos, que tus hijos realmente son hijos de Dios. Como tú los ves, lo que dicen, lo que hacen, lo que escuchan, lo que hablan, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Si dudamos, hermano, si dudamos un poquito nosotros, hay que orar por ellos y hay que presentarles el Evangelio. Si tú dices, no, hermano, yo conmigo un día, yo sé que un día yo tengo que hablar con Frida, con Lía, con Valentina y con los que Dios me dé. Tengo que hablarles y enseñarles y decir, hija, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ti. Y tratar de que ella pueda entender que el hecho de que ella esté en un hogar cristiano no quiere decir que es hija de Dios, sino que ella pueda conocer de Jesucristo, tener la salvación de su alma, para posteriormente que ella pueda tener una relación con Dios y enseñarle a mi nueva generación acerca de lo que Dios ha hecho. Dice ahí en Deuteronomio 6, 4, 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice a un lado, ahí, por ahí escondidos, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, hermanos, debe estar en todo momento con nuestros hijos. Al andar, al acostarnos, al levantarnos, enseñarles, atarlas ahí. Hermanos, no le hagamos el trabajo fácil al enemigo. No le hagamos el 50, el 70, el 80% del trabajo que él tiene que hacer. Demos la buena batalla. Porque Satanás va a estar buscando día y noche, tratando de desviar, tratando de ahí. Y hermano, y qué bueno que nos esforcemos porque mi hijo tenga un estudio universitario. Qué bueno que mi hijo tenga el celular el más nuevo que está ahorita en el mercado. Qué bueno que mi hijo pueda tener ya más grande un coche. Qué bueno, qué bueno. Genial, hermanos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es primero que nada que mis hijos realmente sean salvos. Lo más importante es que mis hijos realmente tengan una convicción, que realmente sean cristianos auténticos, genuinos, que ellos realmente sean lo que Dios pide de nosotros. No lo que yo quiero, no, lo que Dios pide de ellos. Y esto, hermanos, cuesta. Es un trabajo día y noche. Yo quisiera que mi madre estuviera aquí y pudiera ver que lo que ella hizo, el orar, el enseñarnos la palabra de Dios, el llevarnos a la iglesia, que lo que ella hizo no fue en vano. Que ahora yo puedo estar aquí
predicando la palabra de Dios, que puedo estar aquí sentado, sirviendo, lo que tenga que hacer, pero que estoy en el camino de Dios. Y ella no lo vio. Pero yo estoy alegre porque sé que estoy haciendo lo que me enseñaron. Y yo espero que un día mis hijas también, ellas puedan ver, que yo pueda ver, que lo que les he enseñado ha dado fruto. Hermanos, tenemos que luchar, hermanos, tenemos que pelear. No normalicemos el pecado. Es que está pequeño, hombre, no le digas así, está chiquito. Y luego, es que está joven. Está joven, está viviendo, está disfrutando, tiene que saber definir que sí, que no. Y el día de mañana, hermanos, los vas a ver ya ahí completamente destruidos por Satanás, por el pecado. Luchemos, hermanos. Pero, hermanos, depende de ti y de mí. No depende de nadie más. La escuela no va a venir a enseñarles el temor de Dios. La escuela no va a venir a enseñarles que tienen que estar aquí en la casa de Dios. El sistema allá afuera del mundo no les va a enseñar todo eso. Depende de ti y depende de mí. No va a depender tampoco, inclusive, de nuestro pastor. Nuestro pastor, el siervo, él está aquí, él te enseña, él ora por ti, él te visita, él está ahí edificando a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Pero yo estoy más de 8 horas con mis hijas. Tú estás más de 8 horas con tu familia. ¿Y qué les estás enseñando? Hermanos, tenemos que pararnos como Josué y tomar una decisión. Y decir, si quiero servir a Dios, si quiero servir al Dios que sirvieron mis padres, que era la borrachera, que era la maldición, que era el baile, que era tantas cosas que ellos en su momento servían a esos dioses. O quiero servir ahora yo al único y verdadero Dios, el Alfa y Omega, que es la verdad y que es la vida. Pero va a depender de nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos que la generación nuestra se pierda o queremos que nuestra generación realmente sirva a Dios? Pero hay que pagar un precio. Hay que orar por ellos. Hay que traerlos a la iglesia. Hay que enseñarles. ¿Y quién lo va a hacer? Si tú amas a tu familia, si realmente tú amas a tus hijos, te vas a esforzar y ser valiente. Dios ya hizo todo por nosotros. Él ya entregó su vida por nosotros. Él ya nos ha dado una vida eterna. Él ya nos ha dado la palabra, su palabra, para que nosotros podamos enseñar, para que podamos ser sabios, para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero va a depender si yo abro esto, le enseño, o si yo lo guardo y lo dejo ahí. Y el domingo, mi Biblia, ¿y alguien ve mi Biblia? ¿Dónde está? Aquí está ahí. La limpio y vámonos a la iglesia. ¿De ti va a depender? No hay nadie más. Aquí, hermanos, se predica la palabra de Dios. Aquí se predica la sana doctrina. ¿Amén? Pero de ti y de mí va a depender que nuestros hijos, ellos se puedan fortalecer en Cristo durante toda la semana, o lleguen aquí, cumplan con lo que tienen que hacer y se retiren y a seguir su vida cotidiana nuevamente. Tomemos decisiones, hermanos, que la generación que está actualmente no se pierda, sino al contrario, hermano, que levantemos una generación que puedan haber misioneros, pastores, maestros, que puedan ser una generación que tengamos una iglesia, que podamos tener otra iglesia, que el evangelio se expanda, pero va a depender de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta tarde, mi Dios, te agradecemos porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te agradecemos, mi Dios, porque tú nos has enseñado que tenemos que luchar por nuestra generación, que tenemos que esforzarnos, ser valientes. Dios, Satanás quiere que nuestros hijos se pierdan. Satanás quiere que mi matrimonio sea destruido. Pero permíteme, Dios, permítenos que eso no suceda, que podamos luchar por nuestra generación, que podamos levantarnos, que podamos doblar rodilla por ellos,
para que ellos puedan ser una generación que sigan conociendo de ti. Ahora en esta tarde, hermano, si tú crees que tienes que doblar más tu rodilla por tu generación, iniciemos de ahorita, hermanos. Hagámoslo de este momento. Pidamos a Dios que Él pueda levantar otra generación, que no se pierda esta generación y que pueda levantar otra que le conozca aún más. Pidamos a Dios que fortalezca nuestro hogar, que fortalezca nuestro matrimonio, que fortalezca nuestras vidas, pero que no nos perdamos, que Satanás no nos destruya, sino al contrario, que podamos pararnos firmes, como Josué dijo en algún momento, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Permítenos, mi Dios, que a pesar de que vengan los problemas, situaciones difíciles, no nos destruyan, no nos derribe esto, sino al contrario, que podamos mantenernos siempre firmes. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú permites que tu palabra no vuelva vacía. Y trabaja en esta iglesia, trabaja en nuestros corazones. Pon el anhelo, el deseo de servirte más y más, de amarte más y más, y que nuestras familias puedan trabajar en conjunto con nosotros. En Cristo Jesús, amén.